Evangelio de febrero 3, 2016, del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Jesús fue a su tierra en compañía de sus discípulos. Cuando llegó el sábado se puso a enseñar en la sinagoga, y la multitud que lo escuchaba se preguntaba con asombro: ¿dónde aprendió este hombre tantas cosas? ¿De dónde le viene esa sabiduría y ese poder para hacer milagros? ¿Que no es este el carpintero, el hijo de María, el hermano de Santiago, José, Judas y Simón? ¿No viven aquí entre nosotros sus hermanas? Y estaban desconcertados. Pero Jesús les dijo: todos honran a un profeta menos los de su tierra, sus parientes y los de su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro, solo curó a algunos enfermos imponiéndoles las manos, y estaba extrañado de la incredulidad de aquella gente. Luego se fue a enseñar en los pueblos vecinos. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Tomemos de la primera lectura del segundo de Samuel. El rey David dio esta orden: recorran las tribus de Israel para hacer el censo. A David le remordió la conciencia por haber mandado hacer el censo, y dijo al Señor: he pecado gravemente, pero tú, Señor, perdona la culpa de tu siervo. Aquella misma noche el Señor le habló al profeta Gad, consejero de David: ve a ver a David y dile que yo, el Señor, le mando decir: propongo 3 castigos, escoge uno. Gad se presentó ante David y le preguntó: ¿qué castigo prefieres? 3 años de hambre en tu territorio, 3 meses de huir perseguido por tus enemigos, o 3 días de peste en tus dominios. Respondió: prefiero caer en manos de Dios, que es el Señor de la misericordia. Y escogió la peste. Murieron 70,000 hombres. Cuando el ángel del Señor había extendido su mano hacia Jerusalén, el Señor tuvo compasión y dijo: basta ya, retira tu mano. El rey David, angustiado por el exterminio, oró así: soy yo, Señor, el que ha pecado. Soy yo, el pastor, quien ha obrado mal. ¿Qué culpa tienen ellos, que son las ovejas? Castígame pues a mí y a los míos. Bien. Voy a empezar por la primera lectura. Me conmueve profundamente. Me hace temblar interiormente. Este relato. Dios le había dicho al rey David: no cuentes las tribus, no cuentes mis tribus. Sin embargo, a David le gana la parte humana. Manda a sus generales, a sus jefes, a contar, a hacer el censo. Y después que se lo reportan, le remuerde la conciencia. Inmediatamente se presenta el enviado del Señor a darle 3 opciones. Y él hace una decisión, toma 2 decisiones, toma de hecho 3 decisiones. Una primera muy mala: desobedecer a Dios. Pero después se arrepiente y le pide misericordia: perdóname a culpa de tu siervo. Es cuando se le presenta la opción. Probablemente si él no hubiera pedido perdón, no hubiera tenido opción. Pero al pedir perdón se le presenta la opción. Vuelve a tomar una segunda decisión muy buena. Dice: prefiero caer en manos de Dios, que es el Señor de la misericordia. Y toma la peste. Y finalmente, cuando ve 70,000 de los hijos de Israel muertos por la peste, se conmueve y hace esta oración: soy yo, Señor, el que he pecado. Soy yo, el pastor, quien ha obrado mal. ¿Qué culpa tienen ellos, las ovejas? ¿Cuál es el resultado de que el pastor peque? Es gravísimo: la muerte de las ovejas. La muerte de las ovejas. Y podríamos alegar con Dios probablemente y decirle: Señor, ¿es eso acaso justo? Pero ¿quién se le atreve a decir al Señor que si sus acciones son justas? Son justísimas, aunque nosotros no las entendamos. ¿Y qué vemos en el Evangelio y cómo permita Dios que lo pueda yo unir? Vemos a Jesús en Nazaret. Continúa en Nazaret ante el rechazo de sus vecinos.
¿de dónde le vienen estas cosas, este poder? ¿Que no es este hijo de carpintero, el hijo de María? Y luego usa unas palabras: hermano de Santiago, José, Judas y Simón. En días pasados ya he explicado la precariedad, la limitación del lenguaje arameo y hebreo del tiempo. Ciertamente el Evangelio de Marcos está escrito en griego y dice Adelphos, sus hermanos. Griego es un idioma que tiene más vocablos. Pero ¿qué otra cosa podía haber traducido seguramente el vocablo de Jesús cuando seguramente ellos estaban hablando de aj? Aj son hermanos. ¿Cómo se dice primos? Aj. ¿Cómo se dice tíos? Perdón, primos aj. ¿Cómo se dice sobrinos? Aj. ¿Cómo se dice parientes? Aj. ¿Cómo se dice de la misma tribu? Aj. ¿Cómo se dice israelitas entre ellos? Aj. Es una sola palabra que sirve para todos. Y no se puede deducir porque les haya llamado aj, que no eran de la misma tribu, o simplemente israelitas, o primos, o sobrinos. Pero el punto es este. San Marcos usa una palabra que a mí me impresiona mucho. Nosotros la traducimos, dice, no pudo hacer allí ningún milagro. Cuando la leemos en castellano, en español, no alcanzamos a entender la profundidad de esa palabra. Cuando la leemos en griego dice, no tuvo poder para hacer un milagro. Y uno piensa inmediatamente, bueno, ¿que acaso Dios se le acaba a algún lugar el poder? Por supuesto que no. Sino que el poder es precisamente, o mejor dicho, la forma o el medio por el que el poder de Dios se hace entre nosotros es a través de la fe. ¿Y cómo lo quiero hoy armar? Ante la falta de fe del pueblo, tenemos un pastor sin fe. Ante un pueblo que no conoce ni sabe cómo allegarse a Dios. Ante un pueblo que es ritualista, que simplemente se golpea el pecho, que pueda cantar elegías y todo lo que ustedes quieran. Tenemos un pastor que no ora. Un pastor que no entiende que quizás es un simple funcionario. Un pastor que no tiene una relación directa ni con el Padre, ni con el Hijo, ni con el Espíritu. Un pastor que no ha podido entender realmente lo que es seguir los pasos del pescador, del verdadero pescador de hombres. Y ahí es en donde yo tiemblo. Tiemblo por mis hermanos y por mí. Qué responsabilidad tan grande. Qué dolor tan tremendo. Pensar que si el pastor se equivoca, ¿a cuántos lleva a la muerte? ¿Te has puesto a pensar en eso? Más que pensar en extender tus manos y decir aquellas palabras de la consagración. ¿Te has puesto a pensar en la parte más importante de Mateo 28, enseñándoles a cumplir todo lo que les he mandado? ¿Y cómo se los vas a enseñar si tú mismo no te has imbuido de todo lo que te ha mandado? Hoy, oremos por todos los sacerdotes. Especialmente aquellos que no han tenido una relación tan acercada, tan franca con Dios. Oremos por todas las ovejas, para que nuestro buen Padre tenga misericordia de todos ellos, y aunque en apariencia perezcan, no perezcan para siempre, sino que descansen en el Señor y encuentren también, de algún modo, el camino de Dios hacia Él. Dios les bendiga, hermanos.